Frente a la pregunta ¿qué es lo que pasa en Chile o qué es lo que pasó en Chile en relación a las demandas sociales de los chilenos actuales y en relación, por otra parte, a una reforma constitucional? Es que esto responde al famoso ciclo de institución y cambio social. Nosotros creamos las instituciones, miles de instituciones, contrato de matrimonio, el cheque, la letra de cambio, el sistema previsional, el hospital, el banco, en que cada una de estas instituciones sabe exactamente cuál es el objetivo a cumplir, qué es lo que van a realizar. Pero lo que no saben estas instituciones es que en forma horizontal, cuando ellas funcionan aproximadamente normalmente bien, producen estabilidad social, producen paz social. Y la estabilidad social y la paz social genera de inmediato progreso social. Uno cuando resuelve un tema en una biblioteca, que es una institución, en relación a un conocimiento que quiere adquirir, y lo resuelve, progresa, cambia, no es el mismo. Y el progreso social genera el cambio social. Ahora, ¿qué es lo que produce el cambio social? Esto es un continuum. Esto ocurre cada 24 horas, esto ocurre todos los días en una sociedad. Y en Chile viene pasando hace 40 años, hace 35 años. Entonces, lo que genera el cambio social es que aparecen nuevas necesidades sociales y las antiguas se hacen más sofisticadas. Ambas, las sofisticadas y las nuevas, van en demanda de ser resueltas por el antiguo aparato institucional, que no es capaz de resolverla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para resolverla? De eso se trata. Hay que hacer reingeniería en el antiguo aparato institucional. Hay que hacer cambios. Y cuando no es posible hacer ese cambio, es necesario crear nuevas instituciones. Esto es lo que está ocurriendo en Chile. ¿Y En los una últimos... revolución para lograr eso? ¿Una rebelión para lograr No eso? necesariamente. ¿Por qué No, ocurrió ahora, digamos? bueno, no necesariamente. Esto viene ocurriendo hace muchos años, pero la clase dirigente, que es la que tiene que percibir esto, detectar esto y cambiar esto oportunamente, hacerlo, la reingeniería o el cambio oportunamente, a veces se atrasa la clase dirigente porque no percibe el cambio, no se da cuenta o se da cuenta del cambio pero no sabe cómo resolverlo. ¿Ah? Estima que no es oportuno todavía resolverlo, es un problema de tiempo. Y entonces se ha producido el estallido del 18 de octubre. Evidentemente la gente se aburrió de una espera de un año y medio para ser operada, por ejemplo. ¿Ah? Se aburrió de trabajar 40 años o 30 años y tener una pensión de jubilación de 80.000 pesos mensuales, que no alcanza ni para la movilización colectiva. Y se produjo este estallido. Yo, ¿Pero hubo solo esa razón o crees tú que hay otros intereses aprovechando el estallido que han derivado en esta crisis que ya va más allá de unos días, de una protesta, sino que finalmente muchos califican como de distintas maneras? Perfecto. Lo que ocurre es que sí, yo creo que hay un aprovechamiento de sectores, digamos, políticos, nacionales, que tienen una visión ideológica muy distinta al modelo democrático y de economía social de mercado occidental. Digamos, naturalmente se busca un modelo distinto. Entonces, frente a esa crisis, inmediatamente esas fuerzas políticas operan. ¿Ah? Esos grupos de interés paralelos operan. ¿Ah? Y las internacionales de partidos políticos también actúan. Y Bueno, operan bastante eficientemente, porque lo que vamos a tener no es un cambio, una reforma, sino un cambio completo de la Constitución y del no creo sistema. necesariamente que así sea. ¿Ah? Se vende eso, digamos, como una especie de propaganda política destinada a la masa, digamos. Pero no creo, porque Chile tiene firmado tratados internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia económica, que va a tener que respetar esa constitución. Acuérdate que desde la constitución del 33 o del 25, dice la Constitución, en Chile no hay esclavos, el que pisa su territorio queda libre. Bueno, eso, ¿quién lo va a poder cambiar? No lo va a poder cambiar nadie, forma parte de la historia constitucional del país, digamos, ¿no es cierto?
Pero evidentemente en materia de salud, en materia de educación y en materia previsional, sí yo creo que va a tener que hacerse una reingeniería. Pero eso no tiene que ver con la Constitución. Eso en alguna forma puede ser resuelto a nivel de leyes orgánicas o de legislación común y de reformas constitucionales que el presidente podría enviar, digamos, caso a caso, pero yo creo que no hay voluntad política a estas alturas de hacerlo de esa manera. ¿Ah? O sea, solo sería factible a través del cambio constitucional. Mediante una creación de una comisión mixta, digamos, de poder constituyente o de una llamada asamblea constituyente, digamos. Tú eres de las personas optimistas que creen que se puede salir de esto a través del cambio de la Constitución. Yo voy a votar rechazo. ¿Por qué? Porque sí, lo óptimo sería... Porque para mí el óptimo sería que el presidente de la República, con el acuerdo de la oposición democrática dentro del Parlamento, presentara un proyecto de reforma constitucional que considerara todas estas demandas sociales que el cambio social está demandando. No existe políticamente no existe esa oposición que esté dispuesta a negociar con el presidente, con el Poder Ejecutivo, ese tipo de reforma. No, la oposición está dispuesta a un cambio a través de un poder constituyente establecido. Y eso tiene un riesgo, porque un riesgo de estar en un sistema de poder constituyente establecido puede llevar a derivadas como Venezuela. Pero por supuesto, ¿O tú crees que no tiene ningún riesgo? No, naturalmente, no, siempre se tiene un riesgo. Pero yo estimo que en la elección de los constituyentes, de los miembros de esa comisión mixta o de esa asamblea constituyente, bueno, va a existir un porcentaje de gente sensata que va a elegir representantes que se van a oponer a cualquier locura, digamos, que se pretenda realizar. Hay un tema que para mí es relevante. Según todos los estudios modernos de desarrollo de los países, incluso más determinante o tan determinante como el modelo económico es el funcionamiento de las instituciones. O sea, está probado que los países se desarrollan en la medida que tienen instituciones que funcionan y funcionan bien para los ciudadanos, adaptándose en el tiempo, etcétera. En Chile ya llevamos un tiempecito aquí viviendo con un desastre de las instituciones desde octubre. ¿De qué manera, primero, de qué manera crees que este periodo ya de inestabilidad, que algunos dicen que incluso que el Estado de Derecho no está funcionando y que las instituciones están siendo socavadas, eso va a afectar ya desde ahora el desarrollo futuro de Chile y cuán es importante preservar el funcionamiento adecuado de las instituciones para el futuro país? Bueno, a mí me en vista parece, de esta crisis. sí, a mí me parece que eso objetivamente es una exageración. O sea, lo que yo veo en el país en el mes de octubre a enero, digamos, es que el transporte aéreo funciona, los buses funcionan, los bancos funcionan, los hospitales y las clínicas funcionan. Se ha comenzado nuevamente con las actividades deportivas, en que funcionan normalmente, digamos. Lo que está alterado es el orden público, sí, eso está alterado. Y paralelamente a ese orden público alterado, por razones de que las fuerzas destinadas a restablecer el orden público están limitadas por los derechos humanos, digamos, ¿no es cierto? Existen grupos que yo atribuiría a los carteles de la droga, soldaditos de la droga, digamos, grupos de delincuentes, o sea, la delincuencia misma, que siempre existe en todos los países, digamos, y probablemente influencias extranjeras, digamos, que están contribuyendo a que ese orden público se altere. Yo lo que estoy viendo es que en Antofagasta o en Valparaíso o en sectores de Santiago están quemando buses, están asaltando comisarías de carabineros, regimientos. Bueno, eso evidentemente no es la protesta pacífica de este sector de la población que requiere de reformas y de restablecimiento. Pero en general la institucionalidad funciona, el Congreso está funcionando, el Poder Judicial está funcionando y el Poder Ejecutivo está perfectamente funcionando. Pero no hay orden público y el orden público es necesario para los ciudadanos comunes y corrientes puedan realizar una vida
normal, con agrado por último. Sí, sin perjuicio de que un enorme sector ha sido afectado en el incendio de sus locales de trabajo, en cesantía, obvio, naturalmente. ¿No? En la línea que va desde cero violación a los derechos humanos a la eventualidad de la violación a los derechos humanos, siempre el tema del control del orden público es complejo. Y este manejo, esta combinación, hace que el gran tema hoy día que afecta al presidente Piñera y a Carabineros, por ejemplo, es el tema de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto crees tú que eso ha sido real y hasta qué punto algunos casos que pueden haber ocurrido han sido como manipulados para generar una sensación de que en Chile es una dictadura y que no se respetan los derechos humanos? Bueno, yo lo que creo, ¿no? Es que el problema viene de antes. El problema viene de que como tuvimos un gobierno militar que afectó los derechos humanos en forma eh, insoportable, digamos. Y cuando vino la vuelta a la democracia, la legislación que autorizaba a las fuerzas de orden y seguridad como Carabineros de Chile a mantener el orden público fueron restringidas en sus facultades de reacción. La policía en Canadá, por ejemplo, tú no te puedes acercar legalmente a menos de 10 metros de un policía en un espacio público, digamos, sin su autorización. Y si no te autoriza, él puede disparar, o sea, sacar su arma de fuego y disparar para detenerte, digamos, frente a la agresión que eventualmente tú puedas producir. Eso en Chile no existe. Fue suprimido esa facultad por este temor a las dictaduras militares, a los golpes militares que a futuro pudieran producirse. Entonces, en alguna forma, Carabineros de Chile quedó limitado jurídicamente a lanzar el gas lacrimógeno, palo, digamos, y balines. Creo que no pueden usar el palo, ¿no? No puedo saber cómo se llama el... No, sí, pues el bastón lo puede Sí, usar, sí. el bastón lo puede usar. Pero siempre que sea una reacción de fuerza Proporcional. física proporcional. Bueno, imagínate tú en un desorden con 3.000 personas o 10.000 personas, ¿cómo puede el carabinero hacer lo proporcional, medir lo proporcional? Entonces está en una franca indefensión, absolutamente. La otra posibilidad es un estado de sitio, ¿no es cierto?, en que ya entran las Fuerzas Armadas con armamento pesado. Pero el presidente no tiene respaldo en el Parlamento para poder establecer un estado de sitio en el No, y país. además cuando hubo toque de queda, cuando se tuvo el estado de excepción, tampoco pudieron ejercer muchas cosas los militares porque la gente no respetó el toque de queda. Así es, así es. Eso es muy extraño. Bueno, es Y es una, por el tema del temor de los otros a ser acusados de que han violado los derechos humanos, que se dijo y lo dijeron. bueno, por supuesto, y precisamente por el antecedente histórico de cómo fueron tratados los militares que pusieron orden a partir de 73 y que terminaron todos en los tribunales de justicia y encarcelados, digamos. Entonces, obviamente, frente a esa realidad, la oficialidad, el alto mando y los propios militares se cuidan muchísimo para poder reaccionar. Es una fuerza que está Pero el inmersa. que sale perjudicado en todo este esquema es el ciudadano común y corriente, Así es, así es, los chilenos, e incluso el futuro de Chile. así es. Bueno, es la historia de la humanidad.